Pero vamos a ver un poco para demostrar todo esto, y aquellos que aún no creáis que la inteligencia artificial es inteligente de verdad, vamos a ver un poco las cosas que la inteligencia artificial está siendo capaz de hacer a día de hoy, ¿vale? Lo primero que vamos a ver y que vamos a hablar es la inteligencia artificial generativa. Esto es lo que más está ahora mismo en la mesa, que es la inteligencia artificial capaz de crear cosas, la mayoría de ello en lo que conocemos como los LLMs, que son los Large Language Models, los modelos de idioma o de lenguaje grandes, que básicamente permiten el lenguaje natural, es decir, que permiten expresarse como una persona. Si habéis probado ChatGPT, o habéis probado, en este caso, como digo, una de las primeras es ChatGPT, si lo habéis probado habréis visto que es sorprendente cómo podemos hablar con ellos. Cometen fallos, no hay ninguna duda. Cometen errores, tienen cosas que no son, nos mienten también, luego hablaremos un poco de las alucinaciones que se llaman, pero es increíble, y si lo comparáis con Siri o con Alexa, se nota perfectamente que jugamos en un terreno distinto, ¿no? Cosas que ChatGPT ha hecho y que son muy interesantes. Pues fijaros, lo primero que hicieron, y esto estamos hablando de ChatGPT 3.5 contra ChatGPT 4, que son las dos últimas versiones. ChatGPT 4 salió en marzo, o sea, hace apenas un mes y medio. Y ChatGPT 3.5 creo que salió en noviembre aproximadamente, o sea, unos pocos meses después. Pues en esos pocos meses, la diferencia de la evolución de esa inteligencia artificial ha pasado de pasar los mayores exámenes que se hacen en Estados Unidos, como el BAR, que es básicamente el examen de medición de calibración humana, por decirlo de alguna forma, que se hace para acceder a universidades y tal. Hemos pasado de que en ChatGPT 3.5 sacaba una nota de un 10, estaba en el percentil 10 sobre 100, y que ChatGPT 4 ya saca un 90. Tenemos también el verbal con un 99, el cuantitativo con un 80 o igual los exámenes médicos con un 75 sobre 100. Eso quiere decir que lo hace mejor que la mayoría de humanos a día de hoy. Son exámenes que no son sencillos, no son exámenes que solamente preguntan cosas sobre información y con lo cual lo puedes buscar en la Wikipedia y con lo cual ChatGPT lo sabe. Son exámenes que te hacen razonar y eso es algo que es muy interesante. Había otro dato que no he puesto en la presentación que es muy interesante, en que hay un examen que hace Amazon para contratar programadores y hace un examen en que les hace una serie de pruebas. Bien, ChatGPT sacó el mejor resultado de la historia en ese examen, para que os hagáis una idea. Otra cosa que ha salido ahora, muy recientemente, hace apenas 2 semanas, es que ChatGPT ahora tiene plugins. Entonces ahora ChatGPT ya no solo tiene toda esa información que teníamos hasta ahora acumulada y que es capaz de razonar en base a esa información y es capaz de desarrollar esa información en base a esto, y luego os hablaré más de lo que es un chatbot y cómo funcionan, sino que además ahora le hemos dado un armamento brutal de herramientas. Hay cientos de plugins ya. O sea, el otro día hice un vídeo sobre los plugins, había una cantidad, hoy he estado entrando a la tienda de plugins otra vez y la cantidad se ha multiplicado por la hostia. O sea, hay la leche de plugins. Luego os hablaré de algunos de ellos que son muy interesantes, pero vamos, tenéis plugins de todo tipo y de todos los colores, algunos muy buenos, algunos horribles. Un caso muy sencillo de algo que os puedo explicar muy básico, tenemos un plugin que se llama Ask My PDF, pregúntale a mi PDF. Básicamente le subimos un documento PDF, yo lo utilizo muchísimo para esta parte en la que estoy indagando sobre inteligencia artificial, le subo un paper científico de 50 páginas en PDF y le empiezo a preguntar cosas sobre ese paper. Y le empiezo a preguntar, resúmelo como si fuese un niño de 5 años en un texto que pueda leer en 10 minutos. Y me hace un resumen de ese paper con las partes más importantes. Le digo, sácame las páginas más relevantes para enseñar en mi vídeo sobre novedades de inteligencia artificial. Y me dice la página 3, la 7 y la 24 son las que realmente son relevantes. Es decir, es brutal. O sea, es absolutamente increíble lo que puedes hacer con estas herramientas a día de hoy. Bien, no solo nos hemos quedado ahí, sino que esa inteligencia artificial generativa ha pasado a lo que llamamos no solo generación de textos, sino generación de imágenes, con lo que conocemos como Midjourney. Y fijaros en esto, porque esto es muy impactante. Midjourney, la primera versión, salió en febrero de 2022. Y a partir de ahí han ido saliendo versiones nuevas hasta la 5.1, que salió el 3 de mayo de 2022. Creo que estamos en la 5.2 o en la 5.1 versión algo, pero vamos, igual ha salido alguna más tarde. Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es una comparativa del mismo texto que le damos a Midjourney en las diferentes versiones y cómo ha evolucionado en un año. En apenas un año y 2 meses hemos pasado de obtener ese resultado que veis en el V1 al resultado que estamos obteniendo en el V5.1, que todos los que hayáis visto una foto en vuestra vida tendréis clarísimo que es prácticamente indistinguible de una foto real. Es muy complicado a día de hoy
diferenciar una imagen generada por inteligencia artificial de una imagen real. Es muy complicado. Luego veremos más sobre esto también. Bien, después del tema de Midjourney, de la generación de imágenes, de la generación de textos, de toda esta historia, apareció pues otra nueva inteligencia artificial hace muy pocos días, que es la de Adobe Firefly. Adobe Firefly es el paquete completo de lo que es la inteligencia artificial aplicada a Adobe, a todo lo que es Photoshop, edición de vídeo, etcétera, pero de momento la que más ha impactado en el mercado es la de Photoshop, en la que hemos creado algo, o se ha creado algo que se llama el Generative Fill, el relleno generativo, en el que podemos hacer selecciones de zonas de nuestras imágenes y cambiarlas de forma literal, sin información previa. Es decir, no necesita, como antes cuando hacíamos un clonado, buscar una información en otra parte de la imagen para utilizarla. Ahora directamente podemos insertar algo o, pues como veis ahora mismo en este GIF, crear una línea en una carretera que no existía sin tener ninguna referencia de ninguna otra línea. Esto se lo está inventando en base a su entrenamiento en millones de imágenes para cumplir con lo que le pedimos. Y esto está a día de hoy disponible. Esto funciona, esto yo lo estoy utilizando en mi flujo de trabajo habitual y esto ya está hoy en el mercado. O sea, no estamos hablando de pruebas, sí que es cierto que es una beta, pero no estamos hablando de cosas que sean papers de investigación, que los hay, con cosas aún más avanzadas, os hablaré de algunos de ellos en breve, pero esto a día de hoy, ChatGPT, Midjourney, Firefly, son cosas tangibles y reales que tenemos a día de hoy que la inteligencia artificial es capaz de hacer y que os puedo asegurar que un copia y pega en asteroides no es capaz de hacer esto. Bien, por si esto fuese poco, voy a hablaros de uno de los mayores logros que creo que ha hecho la inteligencia artificial hasta el día de hoy, que ha pasado bastante desapercibido, pero que es tremendamente importante. Y vamos a hablar de la inteligencia artificial llamada AlphaFold, que pertenece a Google, ¿vale? Bien, AlphaFold básicamente ha descifrado el plegamiento de proteínas. Esto es algo muy científico y muy técnico, que básicamente habla de un problema sobre la predicción científica de cómo las cadenas de aminoácidos se organizan en proteínas 3D. Todo esto es muy superior a mi campo de conocimiento, sea algún científico en la sala lo entenderá mucho mejor que yo, pero básicamente los científicos han tenido un problema gravísimo para poder hacer eso, para poder predecir cómo esas cadenas se convierten en proteínas en 3 dimensiones. Y eso tiene una importancia brutal para lo que es la comunidad científica y el desarrollo en este caso, ¿no? Entonces, la puntuación que ha sacado AlphaFold haciendo esto es de un 92 sobre 100 en efectividad de predicción, cuando el mejor resultado que teníamos hasta la fecha en la historia, en la humanidad, habíamos sido capaces de conseguir un resultado de un 70 sobre 100. Además, lo hacen muchísimo más rápido. Según los papers que he leído, AlphaFold es capaz de hacer esa predicción en horas, cuando nosotros tardamos días, si no semanas, en hacerla. Y básicamente hay una persona, Andrei Lupas, que es un científico bastante reconocido, que escribió en la revista Nature, que también es una revista de mucho calibre, que dijo que básicamente esto va a cambiar la investigación, va a cambiar la bioingeniería, esto lo va a cambiar todo. Y eso lo ha hecho la inteligencia artificial y prácticamente sin que nosotros supiésemos que podía hacerlo. Es decir, lo ha hecho sin que nosotros realmente la programásemos para ello. Y eso es algo muy interesante de lo que luego os hablaré más, porque es muy interesante entender cómo ha cambiado el paradigma de inteligencia artificial desde hace unos años aquí, porque donde estamos ahora no es por casualidad. Ha cambiado muchísimo, mucho más rápido de lo que se preveía, pero todo tiene una explicación lógica, aunque un poco compleja. Bien. Vamos a ver alguno más que a mí me ha reventado la cabeza, alguno de los logros de la inteligencia artificial y que creo que deja muy claro que es mucho más que simplemente, pues eso, copia y pega o un Google en esteroides. El tema de la lectura de los MRIs, que son los, ¿cómo se llama esto? Los escáneres cerebrales, no sé cómo se llaman, que te meten en una máquina gigantesca como redonda y te escanean la cabeza. Pues bien, básicamente cogen a una persona, la meten en una de estas máquinas, le escanean el cerebro mientras está mirando una foto. En este caso, la imagen de arriba que veis es la foto que le está enseñando a la persona y después le dicen a una inteligencia artificial, le dan el resultado del escáner y le dicen, dime qué imagen estaba viendo esta persona. Y la inteligencia artificial es capaz de dibujar algo muy parecido a lo que estábamos viendo. Y os voy a decir algo muy bestia. Esta semana pasada salió, y tenéis el link abajo en la descripción, como ahora esto ya no lo hace solo con imágenes, sino también con vídeos y con una calidad que asusta. ¿Sí? Donde podemos ver un paper, un research, donde podemos ver a investigadores que han desarrollado
una tecnología a través de una inteligencia artificial en la que hacen exactamente lo mismo, meten a una persona en una máquina de estas, le ponen un vídeo delante de los ojos y sin que la persona diga absolutamente nada, solo por cómo su cerebro procesa esa información, la inteligencia artificial es capaz de descifrarla y volverla a convertir en un vídeo que se parece mucho al vídeo que estaba viendo esa persona. No es el mismo vídeo, sino que lo que entiende la inteligencia artificial es lo que estábamos sintiendo y lo que estábamos percibiendo de ese vídeo. Con lo cual es muy interesante cómo se desarrollan estas cosas, pero básicamente podemos concluir que la inteligencia artificial puede leer la mente, aunque no os preocupéis, porque hasta que nos lean la mente pasando por la calle va a pasar tiempo, porque por ahora necesitan escáneres cerebrales que ocupan una habitación entera, con lo cual de momento tenemos las mentes a salvo de los espías y de la CIA. Bien, hay otra cosa también muy interesante, que es la teoría de la mente, la Theory of Mind. No sé si habéis oído hablar de esto, pero es algo muy interesante que sucede en la evolución de la inteligencia humana y que es muy interesante cómo está afectando a la inteligencia artificial. Bien, la Theory of Mind dice que si os imagináis ahora mismo a dos niños jugando, Ana y Pedro, y pensamos que Ana tiene una galleta y decide esconderla en un cajón mientras Pedro la está viendo, ¿vale? Luego Pedro se va de la habitación y mientras está fuera, no lo ve ya, Ana decide cambiar la galleta de lugar y la pone en su bolsillo. Bien, esto es un enigma relativamente sencillo, ¿no? O sea, esto es una situación, Ana está en la habitación, pone la galleta dentro del cajón, Pedro ve cómo la pone dentro del cajón, Pedro se va y Ana saca la galleta del cajón y se la pone en un bolsillo. Bien, el Theory of Mind, la teoría de la mente, dice que si le preguntamos dónde cree Pedro que está la galleta, un niño pequeño, muy pequeño, como mi hija, por ejemplo, que tiene 6 años, no ha desarrollado completamente esa capacidad y dirá que está en el bolsillo de Ana. Es decir, donde realmente está la galleta a día de hoy, porque no es capaz un niño pequeño de ponerse en la piel, en la mente de Pedro, que había salido de la habitación y con lo cual no puede saber que Ana movió la galleta. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Bien, como digo, Pedro no comprende, el niño no comprende que Pedro no estaba presente para ver el cambio de lugar de la galleta y por tanto no podía saberlo. No se puede poner ese niño pequeño en el lugar de Pedro. Un niño que ya ha desarrollado teoría de la mente comprenderá que desde la perspectiva de Pedro, la galleta aún está en el cajón, porque eso es lo último que él vio antes de salir de la habitación. Es decir, el niño se va a poner en la piel de Pedro. ¿Sí? Eso es algo que los niños desarrollan a ciertas edades. Eso es algo que yo veo y tengo 2 hijos. Tengo una hija de 6 años y un hijo de casi 9 años. Es absolutamente distinta su percepción de la teoría de la mente, ¿vale? Y es algo que es normal en la forma en que nuestro cerebro funciona, en la forma en que nuestro cerebro hace las conexiones, que se desarrolla durante esa época de la edad de los niños. ¿Bien? Pues bien, ¿qué pasa si le preguntamos esto a ChatGPT? Pues ChatGPT 3 no era capaz de contestarnos bien a esa pregunta, o no tan bien como esperaríamos. ChatGPT 4, y esto lo he hecho hoy, nos dice: Pedro cree que la galleta está en el cajón porque fue el último lugar donde la vio antes de salir de la habitación. No estaba presente cuando Ana cambió la galleta de lugar, por lo que no tiene información sobre este cambio. Es decir, ChatGPT se puede poner en la piel de Pedro como lo hace un niño mayor de cierta edad. ¿Sí? Es algo que parece muy estúpido para los adultos, porque no recordamos no tener esta capacidad. Nos parece muy básico y muy simple, pero cuando hablamos de inteligencia, la inteligencia humana se desarrolla con la edad, y con lo cual un niño pequeño, un niño de 2, 3, 4, 5 años, no tiene esa capacidad. Bien, creo que fue en marzo de este año, hace muy poquito, decidieron correr unas pruebas de teoría de la mente sobre los modelos de inteligencia artificial que había en el mercado. Perdón, igual fue en principios de este año, finales del año pasado. Bien, en esta tabla podéis ver cómo los diferentes modelos responden a las pruebas de teoría de la mente. Podemos ver como ChatGPT 3, la primera versión que salió en 2020, tenía prácticamente un 0% de capacidad en teoría de la mente. Fijaros que en el 40% están los niños de 5 años, que es donde yo diría que mi hija está a día de hoy. En ChatGPT 3, la versión un poco más actualizada, siguiente versión, ya fue capaz de sacar más de un 20%. Cuando hablamos de Bloom, que es otra inteligencia artificial, en julio de 2022, ya hemos pasado 2 años, era capaz de tener esa capacidad un 40%. GPT-3, el modelo de enero de 2022, fue capaz de sacar una puntuación como un niño de 7 años. Y GPT 3.5,
en noviembre de 2022, ya fue capaz de sacar un 100%, es decir, lo que un niño de 9 años, o lo que mi hijo Noah, básicamente es capaz de hacer, porque ya tiene la teoría de la mente desarrollada. Bien, podéis ver cómo la evolución de la inteligencia artificial ha evolucionado para poder tener una mejor respuesta a la teoría de la mente. ¿Qué hay de interesante en todo esto? Pues lo primero es que evidentemente se está haciendo mucho más inteligente. Y en cosas en las que no pensábamos que fuese a hacerse más inteligente, porque nadie la ha entrenado para entender la teoría de la mente. Nadie le ha dicho, no puedes saber dónde está la galleta porque Pedro estaba fuera de la habitación, replantéatelo. No es cómo funciona el entrenamiento. Lo más divertido de todo esto es que esto no se ha descubierto hasta hace poco. Es decir, estábamos en 2020, como podéis ver ahí con GPT-3 Da Vinci, teniendo resultados de teoría de la mente, o en 2022 con Bloom, de un 40% como un niño de 5 años, y no sabíamos que la inteligencia artificial tenía esa capacidad, porque nadie se la ha enseñado, la ha desarrollado por sí misma. Entonces, esto nos deja lugar a muchas cosas muy interesantes, pero lo primero es que hay que entender que la inteligencia artificial no es tan lista como los humanos, ni remotamente como los humanos a día de hoy, pero está aprendiendo a toda hostia, y eso es muy importante entenderlo, está mejorando muchísimo. Bien, aquí llegamos a una parte súper importante, y es, hostia, viendo todo lo que ha hecho la inteligencia artificial, ¿cuál es el futuro? Esto es la hostia, ¿no? Aquí tenemos unas posibilidades increíbles, y las tenemos, es cierto, esto es, se me pone la piel de gallina, porque es absolutamente increíble pensar en cosas que la inteligencia artificial va a poder hacer por la humanidad. Cosas como solucionar el cambio climático. Sabéis perfectamente, si no estáis viviendo en una cueva, que tenemos un problema gravísimo y que en 30 años estaremos muy jodidos por culpa del cambio climático. La inteligencia artificial podría llegar a hacer soluciones para el cambio climático que nosotros no somos capaces ni de pensar. Podría solucionarnos un problema que va a hacer que nos juguemos la vida en este planeta. Podría ser porque nosotros somos incapaces, lo estamos intentando todo y somos incapaces de llegar a una solución. Hemos pasado las líneas donde podíamos volver hacia atrás el cambio climático y ya no somos capaces de revertirlo, solo podemos ralentizarlo. Pues igual la inteligencia artificial puede llegar a saber cosas o a aprender cosas o a pensar en cosas que nosotros no, y puede solucionar cosas como el cambio climático. Esto no son cosas que digo yo, esto lo dice Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, de la empresa que ha creado ChatGPT, diciendo que él cree que la inteligencia artificial va a solucionar el cambio climático o va a curar el cáncer. Y lo dijo delante del Senado de Estados Unidos, en un hearing, en una comisión, donde estaban preguntándole sobre inteligencia artificial y lo que podía hacer y lo que no. Y él, delante del gobierno de Estados Unidos, en televisión, dijo que él cree que la inteligencia artificial, sin ninguna duda, va a solucionar el cambio climático y a curar el cáncer. Y muchas cosas más. Es que todo lo que podáis imaginar que es un problema para la humanidad a día de hoy, puede ser solucionado gracias a la inteligencia artificial, con lo cual tenemos una herramienta que puede ser absolutamente increíble para el mundo.